¿Qué tal, amigos de Telesucesos? Me encuentro por acá en el sector de Cumbaya porque vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que en el mes de la esclerosis múltiple, la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Ecuador denuncia una crisis sanitaria intolerable. Más de 400 pacientes en hospitales del Ministerio de Salud Pública e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social carecen de medicación esencial para sobrevivir con dignidad. Para ello, me encuentro con el señor Trajano Lugo, quien es presidente de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiples y Enfermedades Desmielinizantes del Ecuador, con quien vamos a conversar sobre este tema. Don Trajano, buenos días. Coméntenos un poco primero, ¿qué es el tema de la esclerosis múltiple? Bueno, buenos días y muchas gracias por estar con ustedes. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, como se llama, neurológica, que afecta al sistema nervioso central y que debe, cuando se presenta, ser tratada de manera oportuna porque no es mortal. O sea, lastimosamente, digo yo, no es una enfermedad de muerte, sino que degenera cada día. Y si es que no se detiene esa degeneración, eh, eh, atendiéndolo oportunamente, desde luego, eh, aparte de ser inmanejable desde el punto de vista personal, familiar, etcétera, etcétera, se convierte en una carga real para el Estado mismo, porque se convierte en una carga en medicinas, en falta de trabajo, etcétera, etcétera, que produce cargas. Lo que, en resumen, podría yo decir es que esta enfermedad, como muchas otras, está siendo muy mal atendida por el gobierno, muy mal atendida por el Ministerio de Salud, que debería al menos garantizar la salud de la gente. La misma Constitución así lo ordena, así lo prescribe, y de una manera muy puntual. Y esas obligaciones legales han pasado a ser una especie de letra muerta y una carta de amor que no se cumple. Muy bien. Entonces, estamos hablando un poco de que son pocos pacientes, ¿no? Más o menos unos 400, más o menos en el Ecuador. Pero ustedes nos contaban con micrófonos también un poco, que no es que hay una cifra como tal que asegure cuántos pacientes son, ¿no? Simplemente algunas asociaciones se han encargado justamente de hacer este trabajo en vez del gobierno. A ver, sí, sí, ciertamente no hay un catastro de pacientes exactamente establecido. Se ha ido generando por parte de los mismos pacientes grupos, asociaciones, fundaciones incluso, para poder atender sus necesidades, y por medio de estas asociaciones se ha llegado a determinar o dar la información de quiénes somos. Nos presentamos y somos nosotros. Y nosotros hemos dado las cifras, las direcciones y hasta los teléfonos de los pacientes, y hemos sumado para con el gobierno. En esa misma línea de apoyar en la determinación de quiénes son los pacientes, las asociaciones han tratado de luchar contra esto, luchar contra la falta de la provisión de medicamentos, y es eso lo que estamos haciendo ahorita hasta por el día de la esclerosis múltiple. No por otra cosa, porque aparte de lucharle a la enfermedad, aparte de lucharle a la vida, como dicen y ustedes han visto, hay que luchar contra la provisión de esta medicación, que por último ya estuvo hasta pagada de alguna manera por quienes trabajamos o trabajaron, porque el Seguro Social debió haber cumplido con la misma, ¿no? Con la entrega de la medicación, y en el seguro no hay ni siquiera las jeringuillas para poner la medicina, no se diga la medicación. No hay ni paracetamol en el Seguro Social, y a veces tenemos dificultad. No es, como yo le había dicho, una enfermedad común, como muchas otras, sí. Somos pocos los pacientes, pero deberían ser atendidos porque así la misma ley lo prescribe, como ustedes les había comentado hace un momento. Muy bien, don Trajano, cuéntenos un poco también acá, leyendo un poco el boletín también y poniendo la atención. En el país, quizá el catastro está hecho en todas las provincias o se ha hecho quizá en las principales, como sabemos, ¿no? Guayas, Pichincha, Suay. A ver, lo que nosotros sabemos y hemos podido seguir es en ciertas plazas, como usted dijo, eh, donde se pudo manejar mejor la información. Se determinó que en Quito hay un número de pacientes, en Guayaquil lo mismo, en Cuenca también, en Loja también. Entonces se ha ido determinando por sectores o por zonas
en donde incluso por medio de APMED hemos tenido gente que vive y trabaja en esos lugares que han ayudado también a poder levantar y hacer este catastro. Lastimosamente, este levantamiento de cuántos pacientes son también raya en la ignorancia de la gente de saber qué enfermedad es, de tratarla bien. ¿Por qué? Porque no se la conoce. Vea usted que para poder determinarla y poder tener un diagnóstico definitivo, tiene que hacerse una resonancia magnética o tiene que hacer una punción lumbar. Y yo creo que a veces eso es difícil, no voy a hacer mal el comentario, de ninguna manera, no me voy a poder hacer en Galápagos. Pues. O sea, voy a tener dificultad de hacerme en el TENA, porque no hay la facilidad de hacerse esos exámenes. Esa es la dificultad de poder tener un diagnóstico. Muy bien. Conversando un poco también acá, yo preguntaba también, desde su punto de vista, de su experiencia, coméntenos un poco, como decía, la gente a veces desconoce de este tipo de enfermedades o quizá desconoce que tiene justamente esclerosis. ¿Cómo fue? Coméntanos un poco su historia de vida también, cómo comenzó, cómo se dio cuenta justamente que tenía esta enfermedad. A ver, ciertamente la capacidad actual de diagnóstico, de tener medicinas, es mucho mejor de la que Claro. había 30 años atrás, 20 años atrás, ¿no es cierto? Obviamente, cuando se presentó, no se pudo saber exactamente qué fue. Eh, ya viendo la historia clínica de los pacientes, en muchos casos, se logra determinar qué se le presentó años antes del diagnóstico, porque el diagnóstico definitivo pudo haberlo recién recibido recientemente, luego de hacer una resonancia magnética, luego de estar con el médico que lo atendió, etcétera, etcétera. Entonces, muy difícil, de alguna manera, el tener como la bandera de cuando salen de carreras, ¿no? No tenemos una bandera que nos dice, aquí está, O por esta inició. porque es difícil llegar a eso. Es difícil incluso poder encontrar, y hasta los mismos médicos expulgan mucho, perdón la palabra, y agotan hasta el final de saber qué mismo es, porque se confunden muchas veces las patologías. ¿No? Desde su experiencia y conociendo un poco también tras cámaras, me decía, quizá, ¿usted cree que hay los suficientes, por así decirlo, médicos especializados en este tipo de enfermedades en Ecuador? El, ciertamente no, ¿ya? No solo por lo nueva de la enfermedad, porque es nueva, novísima diría yo, de diagnóstico, sino que todo el aparataje de salud, comenzando desde médicos, enfermeras, hospitales, hasta los insumos médicos, no se diga las medicinas, Claro, eh, están, eh, ¿cómo le digo? Si me da hasta la palabra para decirle, no están, en óptimas no condiciones. solo en óptimas, sino determinadas para atender la necesidad. O Ya, sea, son muy pocos médicos. Hay un médico principal en el Ecuador, el que más conoce de esclerosis múltiple, muchos médicos también que lo conocen, desde luego, pero la población del Ecuador es mucho más grande de la capacidad médica que existe. Eh, sí, sin duda, parte de la falencia de la atención no solo es la falta de medicina, sino la capacidad de poder ser atendidos. No hay en dónde. Llega un rato que no hay camas en el hospital Andrade Marín para ponerse un suero, ujú, ¿no es cierto? Y esta medicación tiene que ser puesta en un hospital. sí o sí, definitivamente. De una manera u otra. Eh, ¿Por qué? Porque de una manera puede presentarse hasta pataletas, porque la medicación no es como las que compran en la farmacia en la esquina. Una paracetamol, yo. No es eso. Ya es una medicación que está bastante más cerca de ser como la que se usa para el cáncer, que una quimioterapia. No, porque puede presentarse reacciones adversas mientras le están poniendo. O sea, puede hacer pataletas, subirle la presión, puede pararse el corazón, tienen que estar monitoreando el corazón de que no le suba la presión. Entonces, hay todo un proceso para eso. Y en cuanto al tema, y hablando ya un poco de eso también del acceso a las medicinas, a la medicación, para ustedes como pacientes con esclerosis múltiple, leía también un comunicado que incluso han enviado una carta al gobierno para que les ayude con este tipo de situaciones.
¿Qué tan complicado es, digamos, si no hay en el sistema de salud pública como se ve mucho, ¿no? Y se denuncia que quizás les dicen, puede ir a comprar afuera, ¿no? ¿Qué tan complicado es comprar, digamos, la medicación para este tipo de enfermedades o de situación? Como le dije a modo de broma hace un momento, hay medicaciones que no es cuestión de salir a comprar un mejoral en la esquina, Claro. por la patología, por la dificultad incluso de poder ponerla, por el seguimiento que debe de tener el rato de la infusión de un suero, porque tiene que ser casi al lado de una enfermera que esté controlándole que esté bien. Y eso no hay, ¿ya? Y claro, lo que está faltando aquí es todo un aparataje eh, de capacidad hasta hospitalaria, Ah, de médicos, claro. de lugares en donde ponerse, eh, de camas, ¿no es cierto? De enfermeras, de, de la gente que da hasta de comer, ¿no es cierto? Eh, la medicación llega un rato que es importante, sin duda, pero para poder ponerse depende de todo lo que le estoy diciendo, Y que no lo hay. es un conjunto, sí. Lastimosamente, y esa es sin duda una gran tarea de la que tiene el ministro actual, de poner, que no pudieron los anteriores porque no pudieron, no es tan fácil, Ujú. porque además de por medio hay mucha corrupción en la gente, como se ha escuchado también. Muy bien. Acá estaba leyendo justamente las peticiones que ustedes también le hacen al Estado ecuatoriano, justamente en torno a este tema de la medicación, ¿no? Dice, ahí citan ustedes algunos artículos, y uno que me parece interesante, el que citan es el que dice el artículo 11 numeral 2 que prohíbe toda forma de discriminación, incluida aquella basada en condiciones de salud de manera expresa e irresponsable. ¿Cree que es un tipo de discriminación de parte del Estado el hecho de no tener el abastecimiento normal, por así decirlo, o el que necesitaría las personas que tienen esas condiciones? Absolutamente. Vea usted que es un grupo vulnerable. Vulnerable quiere decir que necesita ayuda, que no puede caminar, que no puede ver, que no puede valerse por sus propios medios, ¿no es cierto? Y al ser vulnerable y no ser atendido, y ser atendido hasta mal, y darle unas calles en las que no puede caminar, Mm, y darle una medicación que no sirve, o darle unos procesos para poder ser atendido en los hospitales, ¿no es cierto? Eso es discriminación, pues. O sea, no solo se trata de mostrar una foto, de hacer una carretera, ¿no es cierto? Aquí lo que se trata es de salvar vidas. Y para salvar vidas hay que tener un aparataje para eso. Como le decía, no solo es la medicación, también es todo lo que viene atrás. ¿Cómo pongo yo esa medicación? ¿Cómo controlo yo esa medicación? un doctor bien preparado, Como un doctor, una enfermera que bien, sepa, bien preparado. que sepan, bien preparados, que no conozcan de la enfermedad solo porque se subieron al WhatsApp y la leyeron en las redes, que sepan, que tengan cursos, que tengan práctica, que tengan conocimiento del mismo. No es lo mismo tener un paciente que tener 400 pacientes. Claro. La clínica es diferente, la experiencia es diferente. Entonces, lógicamente, y sí digo, hay una discriminación total. ¿Cómo le pueden dejar al más débil, llámele usted al vulnerable, al anciano, al jubilado, sin darle nada, sin darle pensiones? Como yo decía en algún momento, tienen un derecho hasta de reponer. Se llama reparación integral, ese concepto. Está en la ley, está en la Constitución. Es cuestión de que lo lean y lo apliquen. ¿Qué quiere decir eso? Como yo sigo vivo, tienen que darme las facilidades para seguir vivo, pues. Claro. Ya no me van a reponer la salud, ¿no es cierto? No quiero que me la repongan, pero hay maneras de compensar eso, Muy bien. Doctor, coméntanos un poco también, ¿sí? quizá, a ver, en cuanto al tema de salud, ¿qué efectos causa, digamos, que las personas no puedan acceder a este tipo de medicación y no se la tomen a tiempo, no se la ingresen a tiempo? También hay. Eh, Como yo le decía al principio, esta no es una enfermedad de muerte, pero sí es degenerativa, sí es progresiva. El momento que no le dan la medicación,
en el momento que tiene que recibirla, la enfermedad progresa, la incapacidad aumenta. No solo eso, sino que el cuerpo se resiente tanto que cuando no le dio la Coca-Cola de medicina, ya, perdón el ejemplo, por más que le dé Coca-Cola mañana, ya no la quiere, ya no la tolera. Le digo a modo de broma porque eso me pasó a mí. ¿Sí? Me quitaron una medicación, me dieron una medicación chimba, un genérico que no sirvió, hicieron que la enfermedad regrese. Y con una fuerza brutal. Y tuvieron que darme otra medicación, que bueno, ahora es la que estamos hablando ahorita, la famosa ocrelizumab. Ocrelizumab. Sí. Esa es la más top, decir, para curar esa enfermedad. Ahorita no solo curar, porque esta no se cura. Bueno, esta enfermedad no se cura. Lo que hace es detener la progresión de la misma. ¿Ya? Porque si no, corre. La enfermedad corre rapidísimo. Y para poder detenerla, la medicación ayuda mucho. Pero tiene que ser buena, tiene que ser oportuna, tiene que ser de calidad. Y tiene que ser especialmente puesta debidamente, a tiempo, oportuna, hacer el seguimiento correcto, porque si es que no, progresa. Va a llegar a la muerte, ciertamente. Por eso se toma pastillas adicionales, como les decía, para evitar infartos, para evitar las progresiones, porque se producen una serie de secuelas de la enfermedad, que también hay que seguir controlando. Muy bien, doctor. Sabemos que ustedes han enviado la carta justamente el día 4 de mayo del 2026 al presidente. ¿Ha tenido alguna respuesta de aquí a esos 3 días? No la he tenido. De hecho, yo la mandé. ¿Sí? Yo la mandé como presidente de APMEDE, ciertamente, porque hay una voz de 400 personas, por lo pronto, más o menos, que están atrás de estas palabras, que están desesperadas ahorita de poder no estar aquí en la sala con ustedes conversando. Yo tengo la suerte de poder hacerlo con ustedes. Muy bien, doctor. Gracias a ustedes. Un mensaje final para la gente, para el gobierno también, como decía, ¿no? Que tome atención y que ayude oportunamente no solo a las personas, como decía, las 400 personas que tienen este tipo de enfermedades, sino a todas, ¿no? La salud en general en el país. A ver, el mensaje en general, y está dicho hasta en la ley, no hay que inventar nada nuevo, cumplan lo que está en la ley. La Constitución dice que eso tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Ya? El Ministerio de Salud, que es el responsable de la salud, es el que tiene que dar y brindar todo el aparataje de salud suficiente, que lo hagan. Y creo yo que a la final, que se dejen ayudar. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Ya? Si estamos en condiciones de ayudar, siendo los vulnerables, siendo los que estamos enfermos, ¿no es cierto? Y hemos podido levantar hasta un catastro de pacientes. Y ya les dimos quiénes son. Podemos ayudar hasta con encontrar las patologías oportunas, las medicinas oportunas y los tratamientos oportunos. Mi mensaje final es que cumplan con su obligación. Y la obligación está establecida en la ley. No hay que hacer nada diferente a lo que está escrito. Muy bien. Muchas gracias. Hemos estado con el doctor Trajano Lugo, presidente de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Ecuador. Recuerden, para Telesucesos, esto ha sido la nota del día.